Scott tenía problemas de circulación. Se me dormían las manos y los pies rápido. Tenía tantas ganas de estar afuera que me quedaba allí, pero cuando volví a entrar a la noche o al final del día, me quedaba más de una hora cerca del fuego para que se me desentumecieran los pies y las manos, y era un proceso muy doloroso. Su familia desarrolla un sistema elaborado para mantenerlo abrigado en las pendientes. Mi ex esposo, Len, le envolvía los pies en papel de aluminio, dedo por dedo, para que quedara bien aislado dentro de las botas de esquiar. Pero en 1978, a los 12 años, Scott comienza a sentir dolores intensos que literalmente lo dejan inmóvil. Siempre corría carreras con un amigo y le ganaba sin esfuerzo. Y una vez que estábamos corriendo afuera, tuve que parar de inmediato. El dolor en las manos y en los pies era tan intenso que no podía pensar, y mucho menos correr. Vino y me dijo, mamá, no puedo correr, me duelen mucho los pies. Era como si hubiera metido las manos y los pies en el horno y les hubiera echado aceite caliente. El dolor no cede, así que la familia va al consultorio del pediatra. La primera vez que llevamos a Scott al pediatra, le dijo que tenía dolores del crecimiento y que se irían con el tiempo. Pero el dolor de Scott no viene y se va, solo se intensifica. Lo llevamos a un reumatólogo y a otro reumatólogo reconocido. Le hacían análisis de sangre. En base al tipo de dolor, el reumatólogo pediátrico le diagnostica artritis reumatoide juvenil, una enfermedad inflamatoria de las articulaciones. El tratamiento que me recetaron era tomar muchas aspirinas por día, hasta 12. Pero el tratamiento no resulta. Como el dolor no mejoraba, fuimos a ver a un grupo de pediatras y después a un endocrinólogo pediátrico y después a un podólogo, porque el problema lo tenían los pies y seguíamos sin saber qué le pasaba. Cada vez que tenía una cita con un médico, me extraían mucha sangre. Le extraían un tubo y después otro más hasta que tenían 5 o 6 tubos de sangre. Sentía que eran vampiros que venían por mi sangre y no podía impedirlo. Luego de cientos de análisis, nadie tiene respuestas. Y cuando entra en la preparatoria, Scott tiene un nuevo problema. Dolor gastrointestinal severo, especialmente después de comer. Scott se levantaba a la mañana y nunca quería comer. Decía, no quiero comer. Recuerdo a mis padres diciéndome, deja de jugar, vamos, tienes que comer. Constantemente corría al baño, y cuando estás en la secundaria, es difícil salir corriendo de clase para ir al baño. Llevamos a Scott al gastroenterólogo y nos dijo que era algo temporal y que se le pasaría. Pero ni el dolor de las articulaciones ni los problemas estomacales ceden, y la frustración de los Goober aumenta. Era muy difícil mirar a Scott, saber que tenía dolores y no poder conseguir una respuesta definitiva. Desesperados, los Goober cambian su táctica. Después de probar mucho de la medicina occidental, mi mamá estaba harta y pensó que deberíamos probar la medicina holística o oriental. Intentan terapia de digitopuntura y bebidas herbales especiales. Por un tiempo nos pareció que se sentía mejor, pero volvía a enfermarse. Después de 5 años sin alivio, los médicos de Scott empiezan a insinuar que exagera sus problemas, lo que le agrega otra dimensión a su dolor. Que un médico me dijera que estaba fingiendo era una afrenta. Me sentí horrible, sentí que estaba molestando a todo el mundo y que no debería hacerlo. A los 17 años, Scott finalmente llega a su límite y se niega a ver más médicos. Fui a hablar con mis padres y les dije, ya no quiero hacer esto. Las cosas no cambiarían de un día para otro. Renueva tu estilo. Por más de 6 años, Scott Goober soporta dolores en las articulaciones y problemas intestinales terribles. Luego de ver a muchos médicos y no encontrar alivio, se propone guardar en secreto este dolor interminable. Siempre le preguntaba a Scott cómo se sentía y siempre me decía, bien, muy cortante y muy, bien, todo está bien. En la universidad, Scott se obliga a mantenerse activo y a hacer deporte. Lo toleraba cada día, en todo momento en que hiciera algo más que caminar o que me exigiera físicamente. Mencionaba que se sentía cansado, que estaba mal del estómago. Debía disimular muy bien, porque su desempeño mientras jugaba nunca reflejaba que sufriera.
Pero durante los juegos, sus amigos notan que sufre un síntoma aún más extraño. Él no suda. Volvíamos a los vestuarios y parecía que todos ya se habían bañado porque estaban muy sudados, pero yo estaba seco. La mayoría de la gente necesita ducharse luego de jugar o secarse, pero Scott estaba seco. Era una de esas cosas particulares de Scott. Hacía bromas o simplemente me iba. En ese momento no pensaba que fuera síntoma de que me pasara algo malo. Después de la universidad, Scott sigue minimizando sus síntomas, incluso ante su novia, Daniela Saunders. Cuando me dijo que sufría estos problemas, hicimos bromas y pensé, es una persona especial a la que le pasan cosas especiales. No pensé en nada grave. Pero después de que se casan, Daniela no puede ignorar las erupciones de Scott. Cuando Scott y yo éramos novios, tenía unas marcas rojas en las manos y dijo que las tenía desde la universidad. Al principio eran manchas rojas, luego se volvían más pronunciadas y hasta se ponían negras. Pensaba que tenía astillas en las manos e intentaba sacármelas. Le mostró sus manos a un dermatólogo que le dijo que no era nada. El dermatólogo me miró las manos y llegó a la conclusión de que no sabía qué tenía y que no había mucho que pudiera hacer. Daniela descubre que las erupciones no son lo único que Scott padece. Él le dice a Daniela que desde su adolescencia tiene terribles brotes de algo parecido a la gripe. 2 veces al año tenía una gripe que me debilitaba mucho. La temperatura me subía a unos 40 grados y pasaba 2 o 3 días delirando. Recuerdo una vez en particular en que mi esposa estaba aterrada y quería llevarme al hospital. Como Scott se niega a ir al médico, Daniela decide traerle uno. Llama a un médico que vive en el mismo edificio para que lo visite como en los viejos tiempos. El médico dijo, qué extraño, eres adulto, no deberías tener fiebre tan alta durante tanto tiempo. Me dijo que debía mantenerlo hidratado y eso fue lo que hicimos. De alguna manera lo superamos. Me recomendó que viera a un especialista. Le dije, ya había unos cuantos y que iría para un seguimiento, pero no tenía intención de hacerlo. Después de más de 20 años desde la aparición de sus síntomas, el nacimiento de su hijo hace que Scott vuelva a fijarse en su salud. A los 35 años, luego de tener a nuestro primer hijo, con mi esposa pensamos en el futuro. Un seguro de vida parecía la forma de proteger a la familia. Nos hicimos exámenes médicos. Scott tuvo que hacerse análisis de sangre y orina. Teníamos que esperar 2 semanas. Un día recibí una llamada de nuestro agente. No solo me dijo que no me aseguraría, sino que tengo proteína en la orina y que debo preocuparme por mi salud, que algo está realmente mal. Investigué en internet sobre proteína en la orina y encontré que se relacionaba con los riñones. La proteína en la orina puede ser síntoma de muchas enfermedades graves, desde el lupus hasta una falla renal aguda. Daniela se da cuenta de que debe llevar a Scott a ver a un médico lo más pronto posible. Así que acude al Dr. Albert Matalon del Departamento de Nefrología de la Universidad de Nueva York. A veces ves a una persona un segundo y tienes una idea bastante buena de lo que le ocurre. En el caso de Scott, se lo veía tan bien, tan joven y saludable, que lo que pensé era que no estaba enfermo y si le pasaba algo no sería nada muy grave. Pero entonces Scott enumera sus síntomas. Un dolor intenso en manos, pies, en las articulaciones, hombros, rodilla y tobillos. Constantemente tenía diarreas y vómitos. Le pregunté, ¿tuvo erupciones alguna vez? Me dijo, ¿como estas? Y me muestra las palmas de las manos. Las tenía cubiertas de puntos color rojo intenso y me quedé desconcertado. Nunca vi algo así. Le pregunté, ¿cuándo empezó con la erupción? Me contestó, desde hace más de 20 años. ¿Más de 20 años? ¿Está loco? No sabía cuál era el diagnóstico, pero la única forma de conseguirlo era mediante una biopsia de riñón. Le clavé una aguja en la espalda, presioné el botón y un mecanismo extrajo una pequeña porción del riñón. El médico envía la muestra al laboratorio y Scott, ahora internado, espera los resultados.
El doctor Matalon me dijo, tengo buenas y malas noticias. Las malas son que no saldrás pronto del hospital, pero las buenas son que creemos saber qué te ocurre. En base a la biopsia, el doctor Matalon consulta al doctor Greg Pastores del Laboratorio de Neurogenética. Ansioso por hablar con Scott y ver estos hallazgos, el doctor Pastores acude de inmediato a la habitación de Scott. Estábamos en el hospital con Scott y el doctor Pastores comenzó a hacerle preguntas muy específicas. Le pregunté si experimentaba dolor en manos y pies, si tenía alguna erupción extraña, si sentía fatiga, si sudaba o no transpiraba en absoluto. Y mencionó una serie de cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y mentalmente iba tildándolas todas en mi cabeza. Me sentía mareado. Era asombroso porque todo estaba en mi mente como síntomas que yo tenía, pero nunca pensé que estuvieran relacionados. El doctor Pastores cree saber lo que Scott padece desde hace tanto tiempo, pero necesita otro análisis para confirmarlo. El análisis confirma que Scott tiene una deficiencia de alfa-galactosidasa A. La alfa-galactosidasa A es una enzima que regula una materia grasa en particular llamada GL3, que se encuentra en algunas células. Con los resultados confirmados, hace un diagnóstico oficial. La deficiencia que padece Scott es la causa de un desorden conocido como enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es un desorden metabólico. Los que la sufren carecen de la enzima alfa-galactosidasa A. Sin ella, la materia grasa se acumula en las células de los vasos sanguíneos, nervios y otros órganos, lo que causa erupciones, dolor articular, problemas gastrointestinales y disfunción de las glándulas sudoríparas. Es poco común, solo 1 en 120,000 personas lo padece. Sabía que la enfermedad de Fabry podía causar falla renal, pero nunca creí que lo vería. Es la clase de síntomas que crees que solo verás en los libros. Con el tiempo, las células afectadas pueden producir accidentes cerebrovasculares, fallas cardíacas y renales y finalmente la muerte. Scott estaba ingresando a una etapa de insuficiencia renal crónica y falla renal inminente. Si no me hubieran diagnosticado la enfermedad de Fabry, habría sufrido una falla renal. Habría ido a trabajar un día y de repente habrían fallado. Fue terrible. Siempre imaginé que envejecería junto a Scott. Me di cuenta de que había dado por sentado que siempre estaríamos juntos. Mientras todos procesan las terribles noticias, el doctor Pastores observa a la joven familia. Podía notarle la preocupación en el rostro. Preguntó, ¿él es su único hijo? Y le dije que sí. Y vi que se tranquilizaba porque teníamos un hijo varón y sabía que Scott no podía haberle transmitido la enfermedad. La enfermedad de Fabry la causa un gen en el cromosoma X. Por lo tanto, un hombre con enfermedad de Fabry no puede transmitírsela a su hijo. Pero si tuviera una hija, no solo sería portadora, sino que podría padecerla. Estaba embarazada cuando le hicieron la biopsia a Scott. Nos decidimos a no tener un bebé, porque sufriría esta enfermedad. De hecho, pedimos un análisis que pudiera hacerse pronto, para determinar el sexo del bebé. Rezaba para que el bebé fuera varón. Toda la familia esperaba saber si el futuro bebé sufriría la enfermedad. El periodo en que no sabíamos fue muy difícil. Scott todavía trataba de aceptar que tenía esta enfermedad y solo intentábamos no pensar qué haríamos si nos enterábamos de que tendríamos una niña. Finalmente, reciben los resultados del análisis. El especialista en genética me llamó a casa y yo llamé a Scott. Trataba de no pensar en el tema, pero ella me dijo, es un niño. Así que fue fantástico. Sentí que era una señal de que todo se resolvería para Scott y para mí. Tenemos 2 hijos hermosos y sanos. No hay cura para la enfermedad de Fabry, pero afortunadamente para Scott, en abril de 2003, la FDA aprobó un nuevo tratamiento que ayuda a los afectados a vivir plenamente. El tratamiento para la enfermedad de Fabry se llama terapia de reemplazo enzimático y esencialmente se crea una enzima sintética y te la inyectan cada 2 semanas por el resto de tu vida. Hoy Scott goza de excelente salud. El dolor articular, los problemas estomacales y los otros síntomas disminuyeron o desaparecieron, y la amenaza de falla renal inminente prácticamente se desvaneció. La terapia de reemplazo de enzimas es un verdadero milagro. No solo detuvo la enfermedad, además restableció las funciones dañadas.
Para mí significa que estaré vivo por un tiempo y eso es maravilloso. Las personas con enfermedad de Fabry tienen diagnósticos errados o tardan mucho en obtener el correcto, porque por separado cada uno de sus síntomas es muy común en la población general. Ahora Scott sabe que ignorar sus síntomas durante más de 20 años casi le provoca la muerte. El mensaje es, ve al médico y tómatelo en serio. No te ocultes ni te aísles. La medicina es fenomenal. Soy prueba viva de ello.